Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy lunes 18 de septiembre de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 32 y el devocional de hoy se titula Comida para todos, bendiciones, milagros para todos. Es lo que hemos estado estudiando ayer, ¿se acuerdan? Que vimos que Jesús hizo milagros no solamente entre su pueblo, entre los judíos, también hizo milagros entre los gentiles. ¿Por qué Él vino a eso? A mostrar su amor, su poder, su gracia a todo el mundo. Sí, comenzando por los judíos, comenzando por su pueblo, porque así era el plan de Dios, que a partir de ese pueblo se expandiera las buenas nuevas hacia todo el mundo. Y hoy vamos a ver cómo Jesús multiplica los panes en territorio gentil. Resulta que tenemos dos multiplicaciones de comida. Tenemos la multiplicación de la comida a los 5,000, donde había 5,000 personas. ¿Se acuerdan los pastos verdes que leímos el capítulo anterior? Dentro del pueblo judío, a su pueblo. Pero aquí tenemos otra multiplicación de comida, de los peces y los panes. Ahora la multiplicación a los 4,000. Había como 4,000 hombres, dice la palabra de Dios. Pero resulta que esta multiplicación se hizo en territorio gentil, o sea, los que no eran judíos, extranjeros, no eran parte de su pueblo. Y eso nos habla de que la gracia de Dios es derramada para todo aquel que cree, para todos. Y Jesucristo vino, sí, a su pueblo para mostrarse como el Mesías judío, pero un Mesías judío que venía a traer buenas nuevas a todo el mundo. Y va a ser un texto, una historia, un encuentro con Jesús hermosísimo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a Mateo 15, del 32 al 38. En este lunes, feliz inicio de semana, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque tú eres fiel, santo, justo, misericordioso, todopoderoso, bueno, amoroso, Señor. Eres el todo de nuestra vida y te agradecemos porque siempre estás con nosotros derramando abundantes bendiciones, Señor, sobre nosotros, aun cuando no merecemos. Gracias, Señor, por esa bendición que tú derramas sobre nosotros con tanto amor y tanta gracia. Te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 15, del 32 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ya habíamos visto que Jesús decía algo similar, ¿se acuerdan? Cuando vio a la gente y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y justamente después de decir eso se convirtió en su pastor, que los lleva por verdes prados y junto a corrientes de agua, y multiplicó los peces y los panes en aquella ocasión en que había como 5,000 hombres, dice la palabra de Dios. Ahora se repite la historia, también tiene compasión de ellos, pero ahora no está entre judíos, no está entre judíos, está entre gentiles. Y también tiene compasión de ellos. En esta ocasión llevan 3 días con Jesús. Jesús ha estado 3 días, ¿se acuerdan? Sanando, liberando, dando vista a los ciegos, a los cojos el andar, enseñando el evangelio de Cristo Jesús. Y dice Jesús: no los quiero enviar en ayunas, no se me vayan a desmayar. Y es probable que, la gente lleva 3 días, probablemente ya se acabaron su lunch, ya las provisiones que traían para el camino ya se las acabaron. Y Jesús dice: no quiero que se vayan en ayunas. Y les dice a sus discípulos. ¿Y qué contestan los discípulos? Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Por qué responden de esa manera los discípulos? Por un lado nos hace pensar en que no estuvieron ahí cuando multiplicó los peces y los panes a los 5,000. Que no aprendieron nada, que no estaban ahí. Pero por otro lado, hay quienes piensan que tal parece que lo que entendieron los discípulos por su respuesta, entendieron que Jesús les decía, así como que les toca a ustedes hacer el milagro, atiéndanlos. Y contestan los discípulos: ¿pero de dónde sacaremos nosotros tantos panes para alimentar esta grande multitud? Versículo 34, Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. En esta ocasión ni los contaron. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Aquí no estamos hablando de verdes prados, como en aquella ocasión entre el pueblo judío que nos recordaba el Salmo 23. Aquí probablemente simplemente se trata de otra época del año donde el pasto no está verde y crecido. Los mandó recostar en la tierra, pero tal vez también es
alguna especie de metáfora que tiene que ver con que en aquella ocasión estaba entre el pueblo judío, el pueblo cuyo pastor es Jehová, del Salmo 23, y en esta ocasión está entre gentiles, sobre todo por lo que sigue. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Me encanta esta escena, porque es Jesús dando a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esos somos los discípulos de Cristo Jesús, somos puentes, porque Dios nos bendice. No somos el único puente, eso es solo nuestro Señor Jesucristo. Él es el único puente entre Dios y los hombres, pero nosotros también somos instrumentos y en ese sentido podemos decir también puentes de bendición, porque Él nos bendice, Él nos ha salvado, nos da su evangelio, su palabra, para que nosotros vayamos a llevarla a otros. Me encanta esa imagen, me encanta esa imagen. Y sigue diciendo, y comieron todos y se saciaron, o sea, comieron bien. No fue un snack, fue una comida nutritiva, llena, que te sació. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Qué interesante. En aquella ocasión, cuando Jesús multiplicó los peces y los panes entre los judíos, sobraron 12 canastas. Y se acuerdan que hablamos de las 12 canastas que tienen que ver con el 12, es el número del pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran 12 tribus. Así es que el 12 representaba la totalidad del pueblo de Dios. Y podríamos decir que aquella vez que sobraron 12 canastas tenía que ver con que Dios alimentó a su pueblo. Y Jesús es ese alimento, ese pan del cielo que alimenta a su pueblo. Pero en este caso sobraron 7 canastas. Y hay quien dice, bueno, no significa nada. ¿Qué significa que sobraron 7 canastas? Pues nada, que sobraron 7 canastas, es todo. Y puede ser que sí, pero también puede ser que tenga que ver con lo que estamos reflexionando ahora, que Jesús está haciendo esta multiplicación entre gentiles. No en el pueblo judío, sino fuera de ellos. Y no sobran 12 canastas, pues porque no son el pueblo judío. ¿Se acuerdan? El 12 representaba al pueblo. En esta ocasión sobran 7. ¿Por qué? El 7 es el número de lo perfecto, de algo que ha sido completado. El 6 es el de lo imperfecto, lo incompleto. El 7 es de lo que está completo, lo que ha sido completado. Hay quienes ven en este 7 el simbolismo de que Jesucristo, al alimentar a la multitud, está trayendo el evangelio, está trayendo las buenas nuevas a los gentiles, completando el plan de Dios, las promesas de Dios. Lo que Dios le había dicho a Abraham, ¿se acuerdan? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Jesús es esa simiente, la simiente de Adán y Eva, simiente de Abraham, en cuyo nombre serán benditas todas las familias de la tierra, en Jesús. Y Jesús está completando eso, por eso el 7. Me parece hermoso, porque es Jesús ciertamente, el maná del cielo, el pan que nos alimenta. Aquí fueron alimentados realmente, o sea, de verdad comieron peces y panes. Pero Jesús es esa medicina, ese alimento espiritual que necesitamos todos, lo que de verdad completa nuestra vida. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Hermosa historia, mis amados hermanos, hermosísima historia. Vamos a las enseñanzas. Tengo 4 enseñanzas para todos nosotros. Número 1, los milagros suceden para aliviar nuestra crisis. Me encanta la compasión de Cristo Jesús. Los vio con hambre y decidió hacer algo para saciar su hambre. Mi hermano, cuando estás en crisis, cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando tienes estrés, cuando tienes problemas, tristezas, ansiedades, depresión, situaciones difíciles, dolores, duelos, tantas cosas por las que pasamos, enfermedades, imposibilidades, limitaciones físicas, emocionales, mentales, familiares, psicológicas. Él nos ve con compasión, Él te ve con compasión y se dispone a hacer algo a tu favor, porque te ama. Seas judío, gentil, hombre o mujer, rico, pobre, Él te ama y tiene compasión de ti. Número 2, los milagros ocurren a pesar de nuestra incredulidad. Los milagros ocurren a pesar de nuestra incredulidad. Mi padre tiene una frase que compuso en una canción que dice algo así: cuando terminan las fuerzas del hombre, entonces comienza el poder de Dios. Eso es un milagro. Cuando ya no tenemos fuerzas, comienza el poder de Dios. Cuando nos faltan, cuando
nos falta la paz, tenemos situaciones difíciles y no vemos salida, es cuando Dios hace milagros a nuestra crisis. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo hace a pesar de nuestra incredulidad. Es interesante que hemos visto que a cada rato los discípulos se les dice hombres de poca fe. Hombres de poca fe por aquí, hombres de poca fe por allá. Y así eran los discípulos, los más cercanos a Jesús mostraban poca fe. Ustedes y yo también a veces, mi hermano. Creemos en Cristo, le amamos, le seguimos, pero a veces mostramos poca fe. ¿Y sabes qué? Aún así Él nos ama y aún así Él hace milagros a nuestro favor. Porque no es por el tamaño de nuestra fe, es por el tamaño de su poder. Número 3. Los milagros ocurren para incluirnos en sus planes. Los milagros ocurren para incluirnos en sus planes. Hemos dicho que Él hace milagros a veces, aunque no tengamos mucha fe, pero sí nos llama a tener mucha fe. Él sí nos llama a arriesgarnos por completo, a entregarnos por completo a sus planes. Y me encanta lo que les decía hace rato, la imagen de Jesús multiplicando los peces y los panes. Iba sacando de la canasta, ¿no? Jesús sacaba y parecía nunca acabarse los peces y los panes. Pero Jesús no se los dio a la gente, ¿lo notaste? Jesús se los dio a sus discípulos. Esos somos, pienso yo, por mi profesión, por mi llamado, por mi vocación. Como pastor, ese soy yo. Dios me habla, me alimenta y buena parte, si no es que todo lo que Dios me dice es para que yo lo diga a otros. Él me alimenta a mí para que yo alimente a otros. Pero no es solo una cosa de pastores, es una cosa de cualquier discípulo, seguidor de Cristo Jesús, maduro, ha sido alimentado, llamado, entrenado para dar esas mismas buenas nuevas a otros. Los milagros de Jesús nos incluyen en sus planes. Él no hizo caer así el pan del cielo y el pescado del cielo nada más, no, lo repartió a sus discípulos porque nos quiere usar a ti y a mí. Mi hermano, déjate usar por Dios para llevar peces y panes a otros. Y número 4, los milagros suceden para mostrarnos quién es Dios. Me encanta la providencia de Dios en este caso, que nos muestra que Él no hace acepción de personas. Multiplicó los peces y los panes entre los judíos y ahora multiplicó los peces y los panes también entre los gentiles. Ese es nuestro Señor, en quien no hay discriminación, que tiene bendiciones, milagros y comida para todos. Gracias, Padre Santo, por este hermoso devocional. Gracias por esta hermosa historia que nos desafía a creer en ti, Señor, con todo nuestro corazón y a recibir, Señor, estos milagros que nos llaman a confiar en ti, a la gracia, a hacer lo que nos toca, Señor, y a conocerte mejor. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este devocional. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.